La movilidad urbana es uno de los mayores retos de las ciudades contemporáneas. En la Ciudad de México, millones de personas se desplazan diariamente enfrentando congestionamiento, contaminación y desigualdad en el acceso al transporte. Ante este contexto, surge una pregunta clave. ¿Cómo será la movilidad en los próximos 15 o 20 años? A través de una entrevista con un especialista en movilidad urbana, analizamos tendencias actuales, problemáticas estructurales y posibles soluciones. Este análisis busca explorar distintos escenarios futuros de la movilidad en la ciudad, considerando factores tecnológicos, sociales, ambientales y de diseño industrial. Bueno, a nosotros nos interesaría como entender un poco más su visión general sobre la situación actual, para empezar, y ya después irlo desarrollando un poquito más como hacia la La perspectiva. actual sí es basada en las tendencias, ¿estamos de acuerdo? Porque es lo que ha estado sucediendo, ¿no? Sí. Miren, Bueno, el automóvil ha tomado pues el control, ¿no? Desde hace muchos años. Últimamente se ha visto un incremento parcial del uso de movilidades activas, ¿no? La bicicleta, áreas caminables, ¿no? Tal vez un tanto el incremento de los transportes públicos masivos y algunos otros transportes emergentes, yo les llamaría emergentes, no masivos, sino, no sé si convenientes, la verdad, como es como el cablebús, ¿no? Por ejemplo. El cablebús es un transporte emergente, o sea, no es un transporte real, por así decirlo. Sino más parece atracción turística, ¿no? Que un transporte de miles de personas. O sea, no resuelve el problema masivo, pues. Pero es remedial y es emergente, ¿no? Porque su instalación es más barata que construir vía. Sin embargo, pues todo apunta, todas las políticas actuales apuntan a que el gobierno desea que sigan habiendo muchos autos, porque los autos pagan muchos impuestos y la gasolina también. Entonces, claro, obvio. pues la tendencia es mantener la cantidad de autos, ¿no? Y las otras modalidades de transporte, pues, están disminuidas. Esa es la verdad, están disminuidas en su potencialidad. Y creo que no van a... Pues en el corto plazo no creo que vayan a mejorar realmente. Y sobre esa línea, ¿usted cuáles considera que son los principales problemas que afectan actualmente al sistema de movilidad? Pues mira, yo creo que, pues sí, el mantenimiento de la infraestructura, la buena y clara planeación, ¿no? La dispersión urbana, la falta de planeación urbana con respecto a la dinámica de la mezcla de usos, no sé si han escuchado al respecto, pero la mezcla de usos tiene que ver con cómo se usa el territorio. O sea, el territorio se usa de una manera muy particular, lo que genera lo que Emilio Doau llama las ciudades dormitorio, ¿no? O sea, que son lugares donde solo hay casas, muy lejanas de los servicios. Y eso provoca pues que haya mucha gente en lugares muy lejanos y que se tenga que transportar mucho, ¿no? Para mí ese es uno de los problemas principales. Ahora, creo yo que el gran problema es los paradigmas. Lo que cree la gente que es correcto. Para mí ese es el peor problema que existe. Por ejemplo, yo he estado en comunicación con CEMOVI, ¿no? Con la Secretaría de Movilidad. Ellos creen que hay que aumentar la movilidad. En una ciudad saturada de movilidad, ellos creen que lo correcto es poner más y más y más transportes, porque ese es su trabajo. Imagínate que tú le digas a una secretaría que
su trabajo hay que reducirlo. Uy, se espantan. ¿Entiendes? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Se espantan, te dirían, no, mejor no, corran a este tipo, ¿no? Está diciendo barbaridades porque nos van a correr a todos. Yo creo que ese paradigma es horrible porque es lo que genera más y más movilidad. En lugar de reducirla, porque el paradigma realmente es ese, o sea, ¿qué mejoraría la calidad del aire? Pues la reducción de la movilidad. Es lo que se hace en las contingencias ambientales, ¿no? Reducir la movilidad. Pero la Secretaría de Movilidad no te diría jamás eso. Yo digo que la Secretaría de Movilidad debería de pasarle su presupuesto a la Secretaría de Desarrollo Urbano, ¿no? O sea, yo creo que si mejoras la habitabilidad, o sea, si un día te sientes cómodo, muy cómodo, y hay trabajos, y hay espacios adecuados en cualquier alcaldía, pues la gente va a tender a quererse mover. Bueno. Y bueno, en ese sentido, ¿cuál cree que serían las prioridades en movilidad para los próximos 10 a 20 años? ¿Reducir la movilidad más que nada? Sí. Ok. Sí, según yo sí, o sea, yo sé que no es tal vez la respuesta que esperaban, ¿no? Igual esperaban una respuesta más de diseño industrial como, no, pues vamos a hacer el transporte del futuro o algo así. Pero para mí, yo creo que el transporte del futuro es el menor posible. Para que haya un futuro posible, el transporte del futuro es el menos. Claro. ¿Por qué? Pues porque lo que necesitas es conectarte, como nosotros ahorita. Ahorita estamos platicando de la misma manera tal vez y al mismo nivel que lo hubiéramos podido hacer en la universidad, pero hubiéramos tenido que mover toneladas de metal, plástico, carne, hueso, órganos, ¿no? Para hacer lo mismo que estamos haciendo en este momento con una carga energética mucho menor, cercana al 95% de la reducción del impacto. Ok. Supongo que no era lo que esperaba, ¿no? Sí, justo, bueno, estábamos abiertos, pero creo que de todas las opciones que pensamos que nos iba a decir. Ese es el punto, es el paradigma. Sí, justo como lo menciona. Paradigma, ¿no? Como que todos tenemos este mismo paradigma de si queremos hacer más eficiente la movilidad, hay que tener más movilidad en toda la ciudad. Ajá. Pero pues escuchando su punto de vista, creo que igual tiene un poco de sentido, mucho de sentido, todo lo que nos está diciendo. Sí, porque lo otro es una simulación de inclusión. No sé si me... Okay. Sí. El transporte lo que hace es simular que la gente está incluida. Por ejemplo, cuando abrieron la línea 12 o cuando están abriendo los cablebuses, lo que hacen es hacerle creer a la gente que tiene inclusión, pero en realidad no está incluida en el plan. O sea, esas personas tienen que viajar 4 horas al día, o 5, o 6. Yo tengo reportes de 6 horas al día en mi mapa, ¿sí?, de alumnos. ¿Saben cuál es la tendencia? Que los que viven más lejos no terminan la universidad, y los que viven más cerca sí la terminan. O los que tienen auto o viven muy cerca del transporte público terminan más que los que no tienen esa accesibilidad. Entonces, en realidad es algo un tanto cruel, ¿no? Hacerle pensar a la gente que tiene esa posibilidad, cuando en realidad, ya cuando se enfrenta al día a día de esto, pues resulta que no tenía esa accesibilidad. O sea, resulta que era una ilusión, ¿no? Sí, que le va a costar 10 veces más trabajo, ¿no? Que al que vive a la vuelta de la UAM. Al que vive a la vuelta de la UAM y no acaba, pues es por otra razón. Sí. O flojo, ¿no? O sea, pero por otras razones, digámoslo así. Pero el que vive a 4 horas es un héroe. O sea, literalmente se acaba, tiene mucho más mérito que el que vive al lado. Sí. Entonces, lo más importante sería transformar la dinámica urbana.
transformar el pensamiento, o sea, romper el paradigma. Ajá. Romper el paradigma de que la dinámica urbana se resuelve con más movilidad. Ok. Yo creo que sería eso. Bueno, ¿usted qué considera o qué eventos, factores podrían acelerar o transformar radicalmente la movilidad? Yo creo que una mejor calidad de conectividad digital, ¿no? O sea, por ejemplo, el metaverso pudo haber sido una opción. O sea, sí pudo haber sido. Ya lo canceló Mark Zuckerberg, creo que ayer o antier. O sea, porque gastó muchísimo dinero y nadie se metió, ¿no? Acabó la pandemia y como que todos ya respiramos para salir de las casas y ya nadie se metió a hacer el show y entonces quedó ahí pendiente. Yo creo que ese metaverso pudo haber sido una forma de reducir la movilidad. Sin embargo, no fue así. En el futuro, tal vez los robots, los drones, la sustitución del trabajo presencial por esta robótica, pues puede ser también una opción. De hecho, hay películas futuristas de ciencia ficción que hablan de eso, de presencialidad sin estar presente a través de máquinas, ¿no? Puede ser una opción en el futuro. ¿Será más rentable tener un robot en el trabajo que me represente energéticamente a tener que cruzar la ciudad en un vehículo bien grandote para llegar a hacer lo mismo, ¿no? Porque finalmente, ¿qué vamos a hacer? Pues algo parecido a esto, o trabajar en la computadora. Entiendo que los obreros calificados, que terriblemente tal vez vayan a ser sustituidos por robots también, pero imagínate que sí tienen que ir a los lugares, ¿no? A dar servicios, por ejemplo. Pues eso va a ser difícil su reemplazo. Sin embargo, habrá muchos trabajos intelectuales que no necesitan la presencialidad. Entonces, creo que esa tecnología, cuando avance, van a cambiar las cosas. Ahora, en el corto plazo, yo creo que la tecnología de los autos autónomos puede mediar un poco la situación, porque los autos autónomos son, por lo menos en las pruebas, más eficientes. Sin embargo, va a pasar un poco lo mismo que con los coches eléctricos o con algunos transportes, ¿no? ¿Por qué? Porque un coche eléctrico es una solución parcial, ¿no? Muy parcial, pero es mejor, ¿no? O sea, de alguna manera un coche en medio del tráfico, pues en ese momento contamina menos el aire, ¿no? Del alrededor, que todos los demás. Pero está atrapado en medio de millones de autos de combustión, ¿no? De alguna manera está atrapado. Y a eso les va a pasar un poco a los autos autónomos. Hasta que no todos sean autónomos, la mezcla no lo va a hacer muy eficiente, ¿no? Ok. ¿Y qué cambios en infraestructura consideran necesarios o inevitables para mejorar la movilidad? O sea... Les digo que la habitabilidad para mí es un tema. O sea, el día que la gente que vive en Ecatepec se sienta en Polanco, ya no se va a querer salir de Ecatepec. Ok. ¿Sí? La habitabilidad. Ya no se va a querer mover de ahí. O sea, creo yo que eso es más valioso. No sé si me explico. O sea, la gente cuando... Por ejemplo, la gente ¿de dónde? La gente de Satélite, por ejemplo. Cuando empezó Satélite, pues quería ir al centro por servicios, ¿no? Pero conforme hubo más servicios en Satélite, la gente ya no se mueve de Satélite, la gente vive ahí, trabaja ahí, ya. Entonces ya se vuelve un nodo independiente, en lugar de una ciudad dormitorio que depende del centro, ¿no? Entonces, para mí, invertir en eso es mucho más valioso que invertir en otra vía donde vayan otros transportes, donde se gasten millones y millones y la gente vaya a hacer lo mismo. Nada más que cada día se le abre la posibilidad a más personas de cruzar la ciudad. Y eso es un problema. Por ejemplo, cuando abrieron la línea 12,
se saturaron las otras líneas. Porque millones y millones de personas Comenzaron, ¿no? en Tláhuac comenzaron a sentir que podían cruzar la ciudad. No es que la pudieran cruzar, o sea, cuesta muchísimo trabajo cruzarla. Pero ya hay una vía, y en cuanto hay una vía, pues todos la quieren usar y entonces hay una saturación, ¿no? De hecho, hay un chiste de un comediante mexicano que dice que se quería suicidar, ¿no? Y que su error en realidad, cuando quiso hacerlo, su error fue hacerlo en la línea 12. Porque para cuando llegó el metro, yo ya había hecho las paces conmigo mismo. Y hasta dijo, y hay gente que va hasta Tláhuac, ¿no? O sea, la verdad es que mi vida no está tan mal. Eso dice, ¿no? O sea, y es un poco verdad. Entonces usted, solo como para desarrollar un poquito más su punto, busca como descentralizar las actividades y moverlas y desarrollarlas a los diferentes puntos de, bueno, iba a decir de la ciudad, pero ya no serían de la ciudad, del estado. De la metrópolis, ¿no? Ajá, más bien. Justo, del área metropolitana, exacto. Del área metropolitana, sí, yo pienso que eso sería más útil. O sea, sería más útil en el sentido de que la gente, pues, deje de avanzar. O sea, allí, por ejemplo, hay un proyecto en Milán que se llama Neighborhood Office, que es una oficina vecinal, ¿no? O sea, por cada X número de manzanas hay una oficina. Bueno, ese es el planteamiento, ¿no? Podría haber una oficina y todos los de esa manzana o esas manzanas van a esa oficina y se conectan a su empresa, ¿no? ¿Tiene sentido? Para mí sí. O sea, para mí tiene mucho sentido porque eso implicaría que todo el mundo estuviera bien tranquilo, ¿no? Para ir a su trabajo. Bueno, justo este modelo que usted propone o que se adapte, ¿cree que pueda generar una transición más sostenible y también el impacto justo como en la vida diaria y en la calidad de vida? ¿Cómo qué proyección? Pues imagínate, ¿no? O sea, imagínate que la mayor parte de la gente no se tenga que mover tanto, por lo menos parcialmente. En la UAM, por ejemplo, el PROPAE se propuso en parte por mi proyecto de movilidad. Yo propuse, yo pedí que el PROPAE se mantuviera después de la pandemia, ¿sí? Y que, por ejemplo, pues las autoridades autorizaron eso y el Consejo también. A mí me parece muy pertinente porque, por ejemplo, el PROPAE reduce una quinta parte del impacto ambiental por movilidad del agua. Ya, wow, hoy. Sí, es ¿Sí me explicó? Sí, o sea, hoy sí. ya tenemos el 20% resuelto. Si fuera 2 días a la semana sería el 40%. ¿No crees que, o sea, reducir el 40% de impacto ambiental, impacto económico, riesgos en el transporte, salud, descanso y todo lo que involucra, ¿no? Ya con eso. Yo propongo el PROPAE 2 veces a la semana, pero la gente se asusta, ¿no? De eso. La verdad es que no, el que quiere estudiar, estudia. El que no quiere, no estudia. O sea, yo tengo alumnos de cuerpo presente, ¿no? O sea, no están ahí en el salón así como paseando lista. si me deja de querer. Uno está hablando, ¿no? Y ellos están, y si me deja de querer, ¿qué voy a hacer? Es otro rollo, ¿no? Entonces, tal vez ahorita ustedes, porque solo somos nosotros tres, no sé si hay alguien más, ¿no? Pero somos nosotros tres, ponemos un poco más de atención, ¿no? Pero cuando son 20, pues hay como 5 nublados, ¿no? O más. Y hay uno que está durmiendo porque tuvo que salir a las 5 de la mañana de su casa, pasar 2 horas, no desayunó, se está muriendo en el salón. O sea, su páncreas está hecho pasita, su cerebro no reacciona, su hígado está, ¿no? Sufriendo, o sea, porque no ha desayunado, ni siquiera tomó agua, ¿no? Entonces,
pues, ¿qué te digo? ¿No? O sea, muchas cosas no tienen que ver exactamente con qué forma tiene un coche o cuál es su motor. O sea, creo que ese no es un problema. O sea, yo creo que ahí no está el problema central. Okay. ¿Y considera alguna manera de acelerar esta transición? Uy, mira, eso es bien complicado. Eso es súper complejo porque hay un dilema entre la libertad y lo conveniente, ¿no? O sea, hay un dilema. De hecho, ese es el gran dilema de los estados, de los gobiernos mundiales, ¿no? ¿Hasta qué punto obligas a la gente a hacer algo que le conviene? O que les conviene a ellos normalmente también, ¿no? O sea, no estoy diciendo que todas las cosas sean muy bonitas, ¿no? Cada quien trabaja y los estados también trabajan por sus intereses, pero imagínate que todos se comporten bien, ¿no? Imaginemos un mundo donde todos sean honestos y éticos y morales. Un gobierno puede decirle a la gente, ¿sabes qué? Ya no vas a usar el coche 2 veces a la semana, ¿no? Porque, híjole, ¿no? O sea, va a haber revoluciones, va a haber todo un show y se van a salir a las calles y van a quemar lugares porque están coartando la libertad, ¿no? Pero si les dices, bueno, tú eres libre de hacer lo que tú consideres conveniente, ¿no? En aras de la libertad, pues cada quien va a hacer lo de su gana y entonces nos vamos a morir asfixiados todos, ¿no? Como los 7 millones de personas que mueren por respirar, nada más por respirar en el mundo cada año, ¿no? O sea, y los fumadores están en otra categoría, ¿no? O sea, no es por fumar, es por respirar el aire contaminado en la ciudad, ¿no? Entonces, ¿qué te digo? O sea, depende, ¿no? O sea, depende mucho de cómo lo veas. Yo en lo particular creo que lo que convendría es analizar bien la parte urbana, o sea, cómo vas a hacer crecer a la ciudad de una manera más eficiente que disminuya la movilidad. O sea, yo creo que ese proceso que te lleve hacia la disminución de la movilidad sería el correcto, ¿no? Las políticas relacionadas con ello, la infraestructura relacionada con ello, la tecnología que se va a desarrollar. Y eso puede ser tecnología digital o puede ser infraestructura de accesibilidad, ¿no? O sea, de servicios, de mezcla de usos, de muchas cosas. ¿No? Bueno, creo que ya sería todo, profesor. Bueno, sí, yo creo que no era la respuesta que esperaba, ¿no? Pero para sumar un poco a su perspectiva, miren, los escenarios posibles, o sea, una cosa es que sea posible y otra cosa es que sea probable, ¿no? Los posibles son todos, o sea, depende mucho de hacia dónde vayamos, ¿no? Hay unos que tienen más probabilidad y hay otros que tienen mucha menos probabilidad. Para mí, tristemente, les voy a decir que el ser humano actúa de manera correctiva y no preventiva, en términos generales. Y los gobiernos igual, no nos están viendo a ver qué va, ¿no? Parece, con todo respeto, porque va a quedar grabado, ¿no? Parece. Pero yo creo que la gente se va a esperar a una crisis, y los gobiernos igual, para empezar a reducir ciertas cosas, ¿no? Sí. Entonces lo más probable es que haya una crisis de recursos importante. Por ejemplo, la de gasolina ahorita, la de petróleo, pues ahí está, ¿no? Ya empezó por la guerra esta, ¿no? Por el control de lo que sobra del petróleo en el mundo. Eso pues cambia el escenario, ¿no? Por ejemplo, el aire contaminado que se incrementa y se incrementa y se incrementa. Hay ciudades en China donde ya tienes que salir con cubrebocas, ojalá, ya tienes que salir con un implemento un poquito más sofisticado, ¿no? Con un
un pequeño filtro para que pues, en los días de mucha contaminación, ¿no? O sea, yo creo que se va a esperar todo a esto, ¿no? Y cuando empiece a escasear el petróleo, pues muchos van a comprar coches eléctricos, ¿no? Y cuando empiece a escasear el litio, pues hay que ver qué hacemos, ¿no? Después, pero el hidrógeno lo propone Toyota, ¿no? Pero yo creo que la gente no va a actuar así por lo que te estoy diciendo, por conciencia. Actúan por negocio, por conveniencia o por desinterés o por decidir. Okay. El futuro deseable es un futuro, pues yo creo que más consciente, ¿no? O sea, donde la gente esté más educada, sea más consciente y cada vez que, pues, por ejemplo, tenga que transportarse más de una hora, se mude cerca. Cada día, millones de personas recorren la Ciudad de México, invierten horas en traslados, enfrentan el tráfico, la incertidumbre y el desgaste que implica moverse en una ciudad en constante crecimiento. Pero la movilidad no es solo desplazarse de un punto a otro. Es tiempo de vida, es bienestar, es la forma en que habitamos la ciudad. A través de este ejercicio de prospectiva, entendemos que el futuro no es único. Existen futuros posibles, probables y deseables. Algunos continúan con las problemáticas actuales. Otros imaginan transformaciones profundas impulsadas por la tecnología, la planeación y el cambio social. La pregunta entonces no es cómo será la movilidad del futuro, sino cuál de todos esos futuros estamos dispuestos a construir. Porque al final, diseñar la movilidad no es solo diseñar sistemas. Es diseñar la experiencia de vivir la ciudad. Y ese futuro empieza hoy.